Bienvenidos a, bueno, iba a decir otro episodio de Abogado del Diablo, pero en realidad este será el episodio 8.5. Am, acabo de subir hace un par de días el episodio 8. Estuve con Alfredo hablando sobre religión y me entrevistó a mí sobre mis opiniones sobre la religión, y esto va a ser una especie de seguimiento a ese episodio. Así que si no han escuchado ese episodio, escúchenlo primero, si no lo que hablemos aquí hoy no va a tener ningún sentido. Ese no es un, como digo, no es un episodio nuevo, es como el 8.5. Estoy acá con mi papá, el honorable Ricardo Angulo, y vamos a discutir un poco. Eso es un episodio mucho menos formal. Vamos a discutir un poco sobre el tema porque tuvo opiniones bien interesantes cuando escuchó el podcast, y además yo tengo unos cuantos comentarios y argumentos que no di o cosas que no pude presentar de la mejor manera. Así que voy a usar esto como una oportunidad para aclarar algunas cosas, ¿no? Es la primera vez en la que me entrevistan a mí, así que creo que... Bueno, una mezcla de dos cosas. No fui con la mentalidad correcta para que me entrevisten, supongo, pero bueno, eso ya es, digamos, vive y aprende. Y también no esperaba que Alfredo lleve la entrevista en esa dirección. Pero bueno, eso en este momento no importa. Vamos a hablar un poquito y este será el episodio 8.5. No sé cómo lo voy a si lo voy a subir con el resto de episodios o no, pero veamos. Señor Ricardo Angulo, ¿cómo está? Hola Javi, gracias por invitarme. De alguna manera fui aludido, así que muy ligeramente, muy tangencialmente, pero acá estoy para conversar contigo algunos temas. ¿Quién te lo dio? Cuando te preguntó por qué tus padres no te habían puesto en un colegio Ah, siendo... ya, claro, sí. Y hablamos también un poco de eso porque aparentemente di una respuesta equivocada. No, la diste correcta, pero creo que incompleta. Sí, no, la verdad, no, yo no quería dedicar tanto tiempo hablando sobre mi colegio. En parte porque no importa. Es completamente anecdótico qué me ha pasado a mí o qué me dijeron a mí en el colegio, pero Alfredo insistía en regresarlo a eso y lo respondí. Y al final en la edición en realidad terminé sacando un montón de lo que hablamos del colegio porque no iba al caso, no importa. Lo que importa es lo que se está pasando con la religión en la realidad, no importa qué hacen en mi colegio en específico o no. Entonces, pero bueno, eh, tengo unos cuantas cosas que quería aclarar y también veamos tu opinión. ¿Tienes alguna opinión general del episodio? Sí, pienso que se perdieron en discusiones como la del colegio, ese tipo de cosas, cuando la discusión es más rica. Para empezar, yo entiendo que es natural que alguien en el Perú centra la religión en el catolicismo, Ujú. pero me parece que el tema era mucho más amplio, Claro, yo no la iba a religión eso, como ¿no? tal. Si ahorita has cerrado tus ideas, Sí, claro. eh, es indudable que cuando en un lugar, en un país, hay una religión mayoritaria, las normas de estas se relajan. Es decir, no tengo una duda en varios países árabes el promedio de islámicos creyentes pues son muchísimo más relajados para seguir la religión que aquel árabe que vive en Europa, por ejemplo, que su religión es minoritaria. Eso es una cosa absolutamente común. Pero no tiene nada que ver con que la religión como tal no es dueña en exclusividad de valores morales. Los valores son humanos, en general. Ujú. Es obvio que una religión toma como propia una serie de valores y los difunde, porque si no, pues sería nefasto. Pero no es exclusivo. Yo por ejemplo, escuchaba en el episodio que tuviste con Alfredo, y yo me preguntaba cuando escuchaba hablar, él decía, no, pero que en los colegios cristianos, católicos se enseña valores como la solidaridad o se enseña valores como la honestidad. Pero, a ver, el señor Confucio enseñó los mismos valores en la China imperial antes que naciera Jesús. Es decir, los valores son comunes al ser humano. Claro. Y también, Dime. sí. No, y es lo que tú decías de que no tenemos una tendencia a centrarlo en el catolicismo. Cuando mucho de lo que yo decía no iba necesariamente al catolicismo, porque el catolicismo moderno es una de las religiones más, entre comillas, relajadas, ¿no? No, si cuando lo comparas como, por ejemplo, con un evangélico contemporáneo, es que es mucho más fundamentalista. O un musulmán.
¿no? Tienen no todos, evidentemente, no quiero, o sea, toda generalización que haga es... Es mala, ¿no? pero lo que tú dices es correcto, pero tiene que ver con que estás refiriéndote a religiones que son prácticamente literales. Claro. No te permiten salirte. Yo recuerdo, tú no habías nacido, pero recuerdo cuando se dio en los años 70 la revolución iraní, Claro. iraní, el ayatollah entró en un lío, no sabía si podía tomar avión o no, porque el Corán decía que los ayatollas debían moverse en burros. Y entonces el tipo, fue todo un tema y toda una interpretación, creo que hasta para que al final tomara el avión y llegara. O sea, si tú vas a ver la religión desde esa perspectiva, te vas a entrampar. Exacto. Porque está escrito en un tiempo y en un momento histórico que no coincide. Y eso es lo que decía a Alfredo, ¿no? Alfredo me decía, no puedes leer la Biblia, digamos, tienes que interpretarla y entenderla como fue escrita en su momento. Y él ya, ¿no? Y ¿qué es lo que tú dices? Desde un punto de vista histórico. Exacto. Pero si yo le voy a dar un punto de vista filosófico o de guía moral, ¿cuándo tengo que interpretar y cuándo no? No, claro, tienes toda la razón, pero lo que decía Alfredo, que tenía toda la razón, es que, y me lo decía a mí, era como una crítica a lo que yo decía, que es, tienes que interpretar la Biblia como fue escrita en su momento, ¿no? Y es una guía, no es literal, tienes que entenderla por lo que es un libro antiguo escrito por personas de esa época. Y estoy completamente de acuerdo, pero el problema es que miles de personas no están de acuerdo con él y leen la Biblia de manera literal. Y eso es lo que estoy criticando, ¿no? No solo la Biblia, cualquier libro, lo que tú dices del Corán. O en mi primera invitada, Rosalinda, ¿no? Que ella estaría de acuerdo conmigo, que lee de manera literal la Biblia porque es la palabra de Dios que tiene que ser obedecida, ¿no? Y por eso ella es bastante más honesto eso. Es más intelectualmente honesto, ¿no? Pero de una manera algo distinta. Pero sí. Ahora, yo te lo he dicho más de una vez y te lo repetí ahora ante esta conversación, el tema del libro Orígenes de Darwin, ¿no es cierto? Es decir, cuando Darwin, hoy día un estudiante de antropología, un estudiante de biología, recurre al libro Orígenes, no le sirve de nada como consulta. Ha quedado absolutamente claro, o sea, científicamente desactualizado, pero claro, por lo que ha avanzado la ciencia. El origen de las especies es un libro de la historia de la ciencia. Tal cual, ¿no? Pero a donde quiero llegar es, si yo fuera un darwinista, como vamos a decir Richard Dawkins, tú no escuchas que él haga referencias casi de memoria de libros de especies, del libro de Orígenes, porque ya no corresponde. Es lo mismo. La Biblia fue escrita hace 2000 años por un pueblo criador de ovejas que se interpretó a sí mismo y dio una versión de ellos mismos. Hay que entender que estos libros son... Y además son escritos, reescritos y escritos en hebreo, en arameo, después en griego, después en romano. Se traducen 1000 veces, ¿no? Y además, en el caso del Nuevo Testamento, manipulado por intereses políticos de la iglesia y de las iglesias incipientes. No, y por ejemplo, ¿no? La versión que usan los evangélicos suele ser la versión de King James, ¿no? Y sí. Esa versión, lo que hizo él es esencialmente recopiló todos los libros que le gustaban y estaban de acuerdo con lo que él creía y se quedó con esos y votó el resto, ¿no? Pero bueno, lo cual no deja de ser la Biblia una guía moral. No deja de ser y tener algunos... Pero no significa significa que sea... santa palabra, valga el término. Por ejemplo, ¿no? Algo bien interesante que el Corán... Pero el Corán también es una guía moral. No, claro. El Corán tiene varias reglas, ¿no? Que eran útiles para el momento. Claro. Por ejemplo, ¿no? Los musulmanes hasta hoy en día se lavan las manos y los pies antes de entrar a la mezquita. Lo cual no tiene... Abluciones se llama eso. Claro, lo cual no tiene muchísimo sentido hoy en día con nuestros estándares de higiene, pero en el momento sí lo tenía. O por ejemplo, tiene pasajes que hablan de una de las primeras cuarentenas, ¿no? Que te dice, si alguien tiene una enfermedad, no lo dejes entrar a donde estés, y si tú tienes una enfermedad, no salgas de donde estés. Claro, de la plaga, pues. A lo que voy es... Hay una anécdota más interesante. Hoy día los musulmanes, hasta el día de hoy, pueden casarse hasta con 4 mujeres. Nunca 5. Hasta un máximo de 4 mujeres.
Yo he tenido la oportunidad en Egipto y en Dubái en Turquía ver este caballero que andaba con 4 mujeres y los hijos. Otros con 3, qué sé yo. Son muy pocos, ¿ah? Porque tienes que tener mucho dinero. Pero ¿dónde viene el número 4? Porque cuando Mahoma termina la Guerra Santa que conquista la Meca e impone su religión, se encontró con que había muchos muertos y había muchas viudas. Y ahora, ¿quién mantenía a estas mujeres? Porque se les prohibía trabajar. Así que, para aquella época, el sueldo promedio de un hombre, sea albañil o lo que haya sido, podía mantener a 4 mujeres. Pero no más. No más, no daba para más. Claro. Así que se estableció en el Corán, y lo estableció Mahoma bajo ese criterio, Exacto. que hasta 4 mujeres pueden. Hoy día, en el siglo XXI, el tipo mujeres. que es petrolero y puede dueño de una isla, solo tiene 4 mujeres cuando puede tener 24. Exacto. Lo que sí puede hacer, que no le impide el Corán, es tener queridas, pero solo se casa con 4. Claro. Y el problema está cuando lees de manera literal lo que debe ser interpretado en su contexto. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices y completamente de acuerdo con lo que dice Alfredo. Pero el tema y lo que yo estaba criticando es que esta gente, los propios creyentes, también tienen que hacer eso, ¿no? Y no lo hacen. Como dices acá, con las 4 mujeres o etcétera, ¿no? Y a lo que iba con la de la cuarentena es que el Corán y la Biblia son no es necesariamente solo la palabra de Dios, entre comillas. Es todo lo que Mahoma en este caso quería que la gente entienda como la palabra de Dios. Entonces, si no quieres que la gente, quieres meter estas reglas de higiene, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a la gente, oye, haz esto? ¿O es la palabra de Dios? Dice, claro. Dios dice, sé limpio. Y lo cual, digamos, funciona. Y la gente... A ver, que tiene que ver con la circuncisión también, ¿no? Judía. Claro. No, claro, es un tema de higiene también. Es un tema de higiene para los judíos y es todos estos, digamos, hechos que están pasados como la palabra de Dios, que en realidad son, digamos, costumbres convenientes, claro, de la época, ¿no? Porque al final la Biblia y el Corán son varios libros. Voy un paso más allá. No sé si el segundo mandamiento dice obedecerás a tu padre, ¿no es cierto? Uh-huh. Resulta que para los judíos de ese momento, como Moisés, que se estaban instalando y acamparon aparentemente unos 40 años alrededor del río, estaban divididos en 12 tribus. Y el jefe de la tribu era el padre, digamos. La tribu era una familia de familias, y al final había un patriarca que regía esa tribu. Entonces Moisés solo tenía que ponerse de acuerdo con 12 fulanos. Y una vez que se ponía de acuerdo y el fulano de la tribu A decía, vamos para la derecha, los demás tenían que ir para la derecha. Entonces siempre tenías a alguien que te decía, no, porque voy a la derecha, con todo derecho, además con toda la honestidad de poder discrepar. Claro. Así que cuando los mandamientos se refiere a obedecer a tu padre, no se refiere a obedecer a tu papá y a tu mamá, obedece al patriarca de tu tribu. Claro. Que te dice qué es lo que tienes que hacer y para dónde tienes que hacer y cuándo tienes que atacar a los pobres menonitas que los liquidaron a todos. A conveniencia de Moisés. Pero evidentemente, ¿no? o a conveniencia política del grupo. Que convenientemente a él le dieron las tablas. Sí, claro, pero por supuesto, ¿no? ¿No? Y no matar no es no matar, es no matar. No mates a otros judíos. A otros israelitas. Y si vas a matar a otros israelitas, tiene que ser a través del combate limpio. O en la guerra. No desear a la mujer del prójimo. Tenía que ver con que si yo voy a estar conviviendo de manera todavía durante 40 años, hoy está históricamente demostrado que no es que caminaron 40 años, porque si tú te paras en esa zona y haces un cálculo, a ver, llegaste en 2 días. Acamparon 40 años porque no encontraban y lo que querían ya estaba ubicado ya estaba tomado por los cananeos. Uh-huh. Entonces les tomó un tiempo poder tener una generación, es decir, lo que está demostrado es que exactamente Moisés llegó y no se encontró con gente para pelear, así que tuvo que esperarse 40 años, es decir, 2 generaciones para poder guerrear y sacarlos y conquistar aquello que él estableció que era la tierra prometida. Y lo cual, a donde quiero llegar es, tú no podías pelear si Pedro se metía con la mujer de Martín y entonces se habían problemas internos, es decir, lo que tenías que hacer era una convivencia pacífica. Exacto. Esa es la razón por la cual también ahí se prohíbe, no está en el mandamiento, pero Moisés prohíbe la homosexualidad. Ajá. Porque si yo necesitaba guerreros, ¿qué hacía yo con 2 señores que no querían tener hijos? Ajá. Porque ellos venían de Egipto y la homosexualidad era normal. Ojo ese detalle. Entonces hay que entender también que la religión hebrea inculca al cristianismo y al islam una serie de represiones
no sé si la palabra represiones, pero una serie de patrones morales que otras religiones no tenían Ujú. y otros grupos humanos no tenían. Y como terminaron siendo religiones mayoritarias en Occidente y parte de Medio Oriente, hoy día, bueno, durante muchísimos siglos, se ha impuesto como un acto de degeneración la homosexualidad, ¿no? Y responde a un interés político del señor Moisés que después se generaliza. Sí, una necesidad política de hace miles y miles de años que Y- resulta en debates hoy en día. Y aquí hay un tema importante. Si uno quiere interpretar la Biblia, necesita saber algo de historia. O sea, me ha pasado conversar con buenos amigos y amigas que cuando hablamos de la Biblia no tienen la más remota idea de situaciones de historia. Entonces es muy difícil, porque lo que decía tu amigo Alfredo, hay que darle el contexto. ¿Pero cuál contexto? Es un contexto de historia, es un contexto... Evidentemente hay un libro hay un contexto de filosofía y de moral. Una vez yo escuché un maravilloso, un cura colombiano jesuita, que decía, la Biblia es un libro extraordinario de literatura, de filosofía, de teología, de, de poemas. Lo que no es la Biblia es un libro científico. Pero el problema es cuando hace alegaciones científicas. Tal cual. O, no, es que no estoy seguro que la Biblia la haga. Es cuando la gente interpreta de esa manera. Ya, claro. Lo cual es funcionalmente lo mismo. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Tenía unos cuantos puntos que quería Dale. mencionar. Algo que no le di al clavo, que quería darle al clavo, era toda esta idea de comunidad. Uno de los argumentos principales que se hizo en contra de lo que yo decía era que la religión, uno de sus valores era de que te daba propósito, te daba comunidad, ¿no? Y recuerdo que Alfredo dijo, ¿no? Le encontré todos esos argumentos, no me convencieron. El que me convenció más eran dos, decía. Los que me convencieron más era lo de los valores y lo que te da comunidad, te da pertenencia, te da... Lo cual es verdad, ¿no? La religión te hace pertenecer a un grupo, te da... Tiene que ver con el tribalismo. A eso iba, a eso iba. El tribalismo no es bueno. No, Pero es una realidad. no, evidentemente. Pero la religión, digamos, es industrializar el tribalismo, ¿no? Pero totalmente. Y el tribalismo, digamos, es una tendencia humana básica que nos ayuda a trabajar en equipo, ¿no? El trabajo en equipo está reforzado por el tribalismo, por eso lo tenemos, porque somos animales que evolucionaron para trabajar en grupos. Tal cual. Pero no puedes llevarlo al extremo. El problema con el tribalismo es que efectivamente al principio funciona muy bien para traer grupos y de hecho le evolucionamos y fue un éxito nuestra evolución porque trabajamos en grupo además de tener la habilidad de hablar. Pero de luego te comunicar, fracturas hablar. en minigrupos que se Tal odian cual, entre sí. Tal cual, cuando se establece una estructura de Estado, ya este tribalismo lo que hace es, se convierte en un represor porque ya no puedo tener disidentes. Ya no puedo tener disidentes porque ya manejo una cosa más grande y todos tienen que caminar hacia el mismo norte y no puedo tener gente que no está de acuerdo. Y entonces aparece este concepto de aquel que está contra el grupo o está mal, o está loco, o es un enemigo del grupo. Uh-huh. Y no es que esté contra, es decir, y no es que esté contra el grupo, es que piensa distinto, pero eso ya lo hace malo. Uh-huh. Y entonces lo que sucede, y esto explica un poco mucho, explica mucho, el tema de por qué en el Perú es uno de los 3 países de Sudamérica, por ejemplo, que no aprueba todavía la unión civil. No voy a decir el matrimonio igualitario, no aprueba la unión civil, porque a la gente le da miedo opinar distinto que el grupo. Y también el conservadurismo. Sí, evidentemente, pero tiene que ver con eso. El conservadurismo es eso. Claro. No opinar, no salir del status quo de opinión. Claro, sí. Y es bien interesante lo que dices del tribalismo, porque el tribalismo es una mecánica, como digo, ¿no? que existe para que nosotros como especie podamos trabajar en equipo. Pero ahora, o sea, cuando lo llevas a un extremo, es un bache para el trabajo en equipo. Hace que nos peleemos entre nosotros, ¿no? Tal cual. Y quería hacer un comentario, algo que se me ocurrió en el momento, pero no lo dije porque cambiamos de tema en el episodio. Te da comunidad, te hace pertenecer, te da, digamos, dirección, ¿no? Lo cual está bien, pero eso hace... ¿Sabes qué hace eso? Eso hace el Ku Klux Klan, mañas. O sea, toda organización... Y probablemente los Boy Scouts también. Es decir, que una organización cualquiera te dé dirección y te dé estabilidad y te dé... Por el tribalismo. Sí. No, exacto. Pero lo que voy es, ¿sabes qué? Mucha gente del Ku Klux Klan no es necesariamente, o digamos, no está convencida de las ideas racistas detrás del Ku Klux Klan. Aunque el racismo es solo parte del Ku Klux Klan, odian a todo el mundo, también odian a los cristianos.
¿No son cristianos ellos? No son cristianos, detestan... Pero si van con una cruz, ¿no? ¿Qué En fin, quieres que...? Sí, Ku Klux Klan, están locos, ¿qué quieren ¿Para que qué? diga? ¿Para qué? Sí, exacto. No perdamos tiempo. Pero muchos de ellos no están necesariamente convencidos de estas ideas. Y es relativamente fácil sacarlos de ahí. Está viendo este documental sobre este pata que es negro. Claro. Que se hace amigo de la gente de Ku Klux Klan y lo saca. llega a un puesto alto, además. Y no que entró, sino se hacía amigos de la gente y los sacaba en cientos y cientos que los sacaba del Ku Klux Klan. ¿Y por qué es tan fácil sacar a la gente de ahí? Si se supone que son súper mega racistas, ¿no? Porque en realidad hay mucha gente que es gente de, digamos, no por ser mala gente, pero de no mucha cabeza, Sí, que claro. no tiene a dónde ir y tienen este lugar que le dice, tú importas, tú solo por existir por lo que eres mejor que los demás. Y piensas como yo, así que vente. Exacto, y te da comunidad, ¿no? Claro. Y tú puedes decir, pero mira, el Ku Klux Klan, mira, Claro. te da comunidad, te da sentido en la vida, ¿no? Porque odias a todas las minorías y te da sentido, tú eres superior. O sea, eso no es un argumento. Es que te dé sentido en la vida, que te haga sentirte bien contigo mismo, genial. Pero igual es el Ku Klux Klan, ¿no? A eso voy. Eso no es un argumento que justifique a la religión. Evidentemente, el Ku Klux Klan no es una religión, pero es un símil acá, ¿no? Cuando yo estudié, como tú sabes, yo estudié en Inmaculada, colegio jesuita, recibí una extraordinaria formación teológica católica. Uh-huh. Estudié en la Universidad de Piura, el Opus Dei, y llevé... Gran diferencia entre el Opus Dei y los jesuitas. Es decir, es izquierda y derecha, claro. Es un radical contra... Para ser un sacerdote jesuita tienes que tener un doctorado, ¿no? Para empezar, para ser un sacerdote jesuita tienes que tener un título profesional, uh-huh. para que si dejas de serlo no te quedes en la calle. Uh-huh. Pero al margen de eso, es que lo que yo quiero llegar es recibir una muy buena formación y, digamos, académica. Además que mi familia, muy cristiana, mi papá es un tipo muy comprometido, mi mamá también, mis hermanos. Mi hermano mayor iba a dar charlas en movimientos juveniles, qué sé yo. Y es decir, cuando yo llego a la universidad y empiezo a estudiar y estudio teología, bueno, no estudio teología, sino llevé algunos cursos de teología. Pero a donde quiero llegar con la historia es que en un momento me hice la siguiente pregunta. Porque si hay esta verdad universal inamovible, pues había una serie de detalles que la verdad no podía responder o la verdad no tenía asidero. Eso es un tema personal. Entonces empiezo a investigar, empiezo a leer sobre cosas de historia, sobre sociología, sobre una serie de otros temas, y empiezo a darme cuenta que esta verdad inamovible, intangible, se caía por pedazos, y que la verdad era relativa, nunca es absoluta, es siempre relativa, variada, variopinta, efímera. Es relativa en lo práctico, digamos. Sí, claro. Y entonces a donde quiero llegar es, para mí, el gran problema de la religión es cuando te plantea una o dos, tres verdades macizas que no aceptan ningún tipo de duda, ni ningún tipo de movimiento, ni nada. Y un análisis medianamente inteligente, no tiene que ser brillante, pero medianamente inteligente, empieza a desvirtuarla. Y a mí yo siempre me preguntaré, y acá viene el tema, tú decías cuando en la entrevista con Alfredo decías que lo que te enseñan de niño queda. Eso es cierto, lo que te tatúan en el cerebro de niño va a quedar siempre, y destatuarlo es a veces complicado. Es mi caso, me costó destatuarme una serie de información, pero la palabra clave se llama valentía. Es decir, asumir con valentía la verdad. Yo tengo un excelente amigo, lo quiero muchísimo, y conversamos hace poco sobre este libro de Sapiens de Harari. Y lo había recomendado para que lo lea, y empezó a leerlo. Y digo, oye, ¿has avanzado? No, me dijo, ya lo dejé de leer. Porque ya me empieza a hablar de cosas que yo ya no quiero entrar, me hace dudar y ya no quiero entrar. Ya cuando empiezan a hacer dudar de cosas de las que yo tengo tatuado en el cerebro, ya no quiero dudar. Esa respuesta la encontré honesta. Se llama disonancia cognitiva. Pero la encontré honesta. O sea, pero sumamente ingenua. Pero es cobarde. Cobarde, sí. La palabra es cobarde. Pero es honesta. Es decir, prefiere decirme como amigo, mira, esto me da miedo, yo no quiero, o sea, yo estoy contento con el status quo que tengo, y ahí estoy. Y déjame ahí. Y entonces, muchas veces te vas a encontrar con gente que no es valiente para asumir preguntas. Hay que preguntar siempre. Es una cuestión de, digamos, el esquema mental que te propones. O sea, si no estás dispuesto a... Tienes que estar dispuesto. Sí. Si no, no empiezas, ¿no?
¿Qué es lo que pasa de amigo? Mejor no se mete. No, pero lo que digo es, tienes que estar dispuesto a, digamos, asumir o, digamos, esperar que lo que tú piensas esté incorrecto, ¿no? Eso es una, digamos, honestidad intelectual mínima, ¿no? Entender... Tú la vez pasada decías en otra conversación que no estás casado con tus opiniones, sino es algo que camina detrás tuyo. Claro, ¿no? Las opiniones no son tú, sino son algo que tú llevas contigo que tienes que estar dispuesto a cambiar. Y que más cuando encuentres una mejor. Puedes cambiar porque encuentres una mejor. Puedes cambiar porque incluso tu propia experiencia de vida te lleva a cambiar. Es funcionalmente encontrar una mejor, ¿no? Un argumento que se hizo yo en general creo que los argumentos que hizo Alfredo eran sumamente competentes y me hicieron pensar. Pero Alfredo, si estás escuchando esto, uno de los argumentos que se hizo en contra mío, no pude responder bien porque quedé simplemente anonadado y no pude pensar. Se hizo el argumento sobre... Tú sabes que a mí me gusta un montón, yo soy fanático de la evolución, ¿no? Y me encanta leer sobre la evolución. Y estamos hablando sobre el creacionismo opuesto a el darwinismo y cómo hay colegios en Estados Unidos que seriamente están proponiendo la idea de pasar leyes en sus, como se llame, digamos, en Estados Unidos, para que se enseñe... También hay colegios evangélicos. No, evidentemente, pero estaba hablando del caso de Estados Unidos en el podcast, ¿no? Porque había escuchado de ese caso recientemente. Y él me decía, bueno, ¿qué importa que te enseñan esencialmente? Espero no estar haciendo un muñeco de paja acá y estar representando de manera equivocada su argumento, me disculpo si es el caso, pero decía, en la vida diaria, ¿a ti qué te importa, digamos, si crees en Adán y Eva o si crees en la evolución? Al final no hace ninguna diferencia que te enseñen lo que te enseñen en el colegio, no importa. Lo cual me parece una mentalidad tan nociva. ¿Tú querrías realistamente que tu doctor crea en Adán y Eva sobre la evolución? ¿O que los científicos del mundo tengan que enseñarles, apenas lleguen a la universidad, por si acaso, todo lo que enseñaron en el colegio de ciencia eso está mal, porque ahora que eres científico tienes que saber la verdad, qué es la evolución? O sea, ¿qué se está proponiendo acá? Que los colegios se opongan al entendimiento científico, sino ahí deja de ser un colegio, ¿no? No sé, me quedé tan sorprendido por ese argumento que no supe responder. A ver, para empezar, yo no creo que sea un argumento contra ti. Era un argumento de Alfredo. Claro, no, me refiero en oposición a mi punto. Sí, claro, no estoy diciendo que sea un ad hominem sí, ni nada sí, así, sí, no en lo absoluto. Indudablemente. Para mí es muy difícil entender que los dos caminos van en paralelo, porque hay un momento en que Religión solo y hay ciencia. un túnel y... Religión y ciencia. Sí. Exacto, la gente y dice, hay un momento ¿no? que tienes que decidir, a ver, cuál va por el túnel y cuál no va por el túnel. La gente dice, pero no, puedes vivir con ambos. ¿Cómo? O sea, tienes que tener una disonancia increíble en la cabeza para poder vivir con ambos. Se contradicen. Sí, pues es que de nuevo llegas a un tema de supersticiones y de mitologías que todavía se mantienen, ¿no? Ese tema, yo puedo entender, mira, y quizás la diferencia entre tú, y como te lo dije hace un rato, entre tú y yo es mis años. He aprendido a ser más tolerante, he aprendido a respetar que a gente como mi amigo, ¿no? Oye, no quiero averiguar más. Probablemente si fuera tu amigo te hubieras encendido y hubieras dicho, ¿cómo es posible? Yo, en cambio, con los años que tengo, he aprendido a respetar y he aprendido a valorar su honestidad. He aprendido a querer a la gente como es. Pero hay un tema que creo que es importante, que así como yo soy feliz y me siento conforme sin la presencia de, como tú le dices, de cómo es del amigo del cielo, el imaginario. Tu amigo imaginario. Y espero que la gente respete mi posición. Cuando tú pides tolerancia, eres el primero en dar tolerancia y en respetar, por más equivocado que tú creas que esté, pero la otra posición. Lo que yo estoy criticando es cuando... Ahí voy. Yeah. Sin embargo, me queda muy claro que muchas veces la gente prioriza el tema dogmático al tema científico. Evidentemente. Y manipula, a veces manipula la verdad. Es como el tema de la
de la ideología de género, ¿no? Ujú. Es una manipulación descarada. Que ni se han leído la ley, Pero para empezar, o la ni siquiera currícula. la currícula no tomamos la molestia de leerla. Yo me leí los 107 páginas, no hay una letra. Además, hay un tema que me parece manipulación, ¿no? Por ejemplo, la currícula habla de igualdad y equidad de género. Y para mí, el castellano es un idioma muy rico, muy amplio y muy preciso. La palabra igualdad y equidad le da un sentido más amplio y más específico, perdón, no más amplio, más específico a lo que busca el enfoque, que no es, o sea, para empezar, un enfoque no es una ideología, O sea, evidentemente. para empezar. En segundo lugar, decir igualdad de género, decir igualdad y equidad de género, la palabra equidad está metiéndolo quizás en un aspecto mucho más Pero preciso a lo que quiere decir. no puedes tener igualdad y equidad a la vez. ¿Por qué no? O sea, por igualdad, como lo entiendo yo, igualdad es... Es que hay igualdad y hay equidad. Exacto, exacto. Sí, claro. Hay Pero- situaciones, por ejemplo, igualdad para que todos vayan a estudiar. Pero necesitas una equidad en que a hombre y mujer le pagan el mismo sueldo por el mismo trabajo. Ya, claro. O sea, a lo que yo, como yo lo entiendo es, equidad es todos, no, y discúlpame, igualdad es todos tienen las mismas oportunidades. Sí. Equidad no es igual, sino al que, es como, ¿cómo lo pongo? Todos tienen el mismo partidor. No, eso es igualdad. Igualdad, ya, te pongo así, ¿no? Me recuerdo haber visto una infografía que hablaba sobre esta diferencia de palabras que me pareció muy interesante, ¿no? Y eran personas que intentaban ver sobre una pared, ¿no? Y una era alta y una era baja. Igualdad es que a ambas le daban una caja del mismo tamaño. La alta estaba sobre la pared y la pequeña con las justas llegaba, pero ambos veían. Equidad es que Al más chato le das 2 cajas. al más chato le das Sí, dos cajas claro, y al claro. alto, que puede ver sin caja, no le das ninguna. Claro. ¿No? Ahí está la diferencia, ¿no? Una es, digamos, igualdad de oportunidades y el otro es igualdad de resultados, Ujú. ¿no? Pero bueno, sí. Algo que quiero mencionar es esta, quiero hablar sobre esta noción de que los cristianos no leen la Biblia, lo cual me pareció un punto bien extraño. Y dije en el episodio, Es que de nuevo, a lo que empecé diciéndote, en un país donde tienes una mayoría de una religión, la religión se relaja. No es que todos piensan igual, no es que todos dicen lo mismo. Entonces, con que tú escuches 2, 4 cosas, nadie más te va a discutir. ujú, O sea, si yo te llevo ahorita, voy a decir, y además he tenido su oportunidad de estar, te voy a Egipto, probablemente el 80% no tenga muy claro qué dice el Corán. Más allá que a 5 días, 5 veces al día, se arrodillan en la plegaria que se saben de memoria, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, son mucho más relajados. Yo tengo había un jugador de fútbol que lo contrataron en Arabia Saudita y se fue a jugar a Arabia Saudita. Y en Arabia Saudita está prohibido el licor, el ujú. alcohol. Entonces, ¿Tiene para extranjeros o ahí no? no estoy seguro, pero hablo de la experiencia de este jugador era hacia principios del año 90, los años Ya. 90. ¿eh? Entonces te contaba de que se tenían que mover hacia, no sé si me parece que hacia Emiratos Árabes, ¿ok? Salir de Arabia Saudita, ir a donde podían tomar. Ujú. Y entonces los mismos jugadores de fútbol de Arabia Saudita, de región islámica, que no tomaban en su país, se iban con él al Emirato del costado donde sí podían chupar. Porque ¿me explico? Claro. Es natural. Cuando tu religión es la mayoritaria, te relajas. Voy a cambiar del ejemplo totalmente. Tú no lo viviste esto, pero durante los años 80, Irlanda del Sur dio literalmente una guerra entre católicos y anglicanos. Y había un movimiento terrorista, el IRA, que dentro de sus argumentaciones era que ellos eran católicos. País muy católico, ¿no? Así es, pero al punto de que tenías un grupo de fanáticos que, Claro. el nombre del cristianismo estaba matando. Entonces, Claro. yo siempre pongo este ejemplo. Es como que, Todo el tema de Irlanda fue como que en inmenso. aquella época un musulmán de hecho todos los católicos son asesinos. Y disculpa, este católico, en esa época yo era chico, en los años 80, ya había terminado el colegio, todavía estaba definiendo muchas cosas. Yo podía decir, pero este católico, yo no soy ningún asesino. Ujú. ¿No es cierto? Y a veces pasa eso con los musulmanes. Es difícil, El es fácil. musulmán radical que vive fuera del ambiente, que está en Europa, que está matando, que quiere cuchillar porque cree que está en una guerra santa, tiene que ver, se radicaliza a veces porque es precisamente una minoría, porque la otra mayoría, llámala franceses o católicos o alemanes luteranos, Claro. lo marginan o él se siente Y además, marginado. siempre es fácil generalizar algo que no ves. Así es. ¿No? Yo no recuerdo la última vez que he interactuado con alguien que yo sepa que es musulmán. No recuerdo la última vez. Porque vivo en un país que tiene una población musulmana sumamente baja. Lo hiciste en Marruecos. No, claro.
Ya, en este país, sí, eso es verdad. Sí, pero en Marruecos sí, pero en este país. Y entonces, acá no te va a llegar la noticia de persona musulmán hizo cosa buena en Egipto. Te va a llegar la noticia de persona Claro, del Estado Islámico mató tantas tal personas. cual. Entonces te creas esta caricatura, Sí. ¿no? Lo cual no descarta lo que hizo la gente del Estado Islámico, ¿no? No podemos, digamos, tirarnos para una posición o para un extremo o el otro, ¿no? Hay que entender que existen ambas personas, pero el hecho de que existan musulmanes buenos no existe, Y que son la significa, mayoría. no, claro, que porque probablemente sean la mayoría. No, sin probablemente. No, no, sí, ahorita Indudablemente. digo eso. Sí, no significa de que eso, de cierta manera, digamos, le quite eso a todo lo que hace la gente del Estado Islámico, en gran parte, entiendo que también hay presiones políticas, pero en gran parte por su religión, ¿no? O el hecho, lo que dije en el episodio, ¿no? De que a una mujer violada pueden ejecutarla en varios países árabes, a la mujer, por religión. Ay, pero hay tantos musulmanes buenos. En efecto lo hay, pero también la religión te lleva a esta otra cosa. Ya, ¿no? Y no me voy hasta... No, no digo que tú estés diciendo lo contrario, no, no, ¿no? no. Y no me voy hasta Islam donde la matan. En este país, una mujer violada no puede abortar. Y eso también Es lo una mencioné, pena, ¿no? la penalización del aborto todavía se mantiene. Y lo interesante de esto es que no penaliza nada. Pero si tú le preguntas a alguien que está en contra, o sea, te va a decir... Además es interesante la manipulación porque te dicen, estoy en contra del aborto. Yo me atrevería a decir que todos estamos en contra del aborto. Incluso la mujer que abortó está en contra del aborto. ¿Cómo así? Porque aborta desesperada. Porque no tiene otra salida. Hay algunos que no Hay, usan contraceptivo. pero a ver, Y pero son algunos. O sea, en líneas ya, ok. generales, este es un tema que tiene que ver con información, con acceso a medidas anticonceptivas que en este país no se dan de manera libre y se difundida. Pero además, son gente que ha sido violada y no se les permite tomar una decisión sobre eso. Ujú. Me parece un crimen. Sí, pues. Me parece un absoluto crimen. Y no es que yo esté a favor del aborto, no lo estoy. No estoy a favor del aborto. Pero sí estoy a favor de que la pobre mujer pueda decidir sobre una circunstancia que además yo, en mi condición de hombre, jamás voy a experimentar. Claro. ¿Qué puedo saber yo de lo que es ser violado y de que además me haga un hijo? Yo no puedo estar opinando alegremente sobre no puedes abortar cuando es ajeno a mí esa situación. Sí, Pero, o sea, en fin, son... sí, uno debería tener la posibilidad de opinar y hasta legislar al respecto si se tienen los hechos, pero es cuestión de que se respeten los hechos, lo cual no se está haciendo. Pero acá se oponen por dogma. No, claro, entiendo eso, pero lo que voy es, no, y no lo digo por ser hombre, pero no deberías quitar el valor a la opinión del hombre por el hecho de que es hombre, ¿no? Sobre el tema. Eso es hasta cierto punto un ad hominem, ¿no? Tienes que considerar el argumento por lo que es y por lo que aporta, no por quien lo dice. Esto que dijiste que yo te dije, ¿no? Que probablemente la mayoría de musulmanes no sean malos y tú dijiste definitivamente. Estoy de acuerdo contigo, pero quiero recalcar esta frase que conté, ¿no? Que para que gente buena haga cosas malas necesitas la religión. El otro día estaba viendo estas estadísticas de países árabes de cuántos de ellos consideraban que de los musulmanes, de países musulmanes, consideraban que la homosexualidad era moralmente incorrecta y debía ser castigada, ¿no? Y los resultados eran absolutamente desconcertantes. En ciertos países llegaba hasta los 90%. ¿No? Claro. No, a lo que voy es, probablemente no sean malas personas. No, pero es una sociedad muy conservadora. Exacto, probablemente no sean malas personas y en la calle todos te saludan felices, te dan la mano y todo, ¿no? Y te ayudan por haber razón. Seguro. Pero tienen estas ideas sumamente podridas y sumamente tóxicas, aunque no sean malas personas. Y ideas que yo me atrevería a decir que son ideas, digamos, moralmente, digamos, reprochables por creencias religiosas. Y a eso va la frase con la que quise cerrar, ¿no? Es para que la gente buena haga cosas malas, ahí necesitas tener la religión. O en todo caso, cualquier ideología, ¿no? Nacionalismo también. Exacto, ¿no? Exacto. O cualquier, sí, o sea, ideología. La palabra es ideología. Porque la gente suele usar mal la palabra ideología. Cualquier cosa que una opinión tiene, eso es ideología. No, la ideología va por otro lado, ¿no? Se usa muy mal el castellano, en líneas generales. Bueno, se usa mal todo idioma, ¿no? Pero la ideología va más por
creencias, digamos, no necesariamente empíricas, ¿no? Va por ese lado. Pero bueno, en todo caso. ¿Tú qué pensaste de eso? Porque quiero escuchar tu opinión sobre esto, ¿no? En el episodio hablamos de, ¿no? Yo, al comienzo, eso es algo que presentó dos veces. Al comienzo no tuve respuesta, pero luego se me ocurrió una respuesta. Como cuando dijo que si la mayoría en el país es religioso, el país debería ser religioso. Al comienzo le dije, sí, tienes razón, y luego le dije, no, espera, ubícate. Luego como que lo ordené en mi cabeza y dije, no, el país es laico para eso, para que las minorías no tengan que sucumbir bajo la presión de la mayoría. Yo que hace 30 años soy ateo y he tenido que asumir juicios morales de mi propia familia, y de entorno a amigos, hoy yo sería el primero en decirte que un Estado tiene, después de la Revolución Francesa y de la independencia americana, una de las grandes cosas que cambiaron en el planeta es que un Estado tiene que ser laico, para empezar. Dos, la división de poderes. Y cuando un Estado tiene necesariamente que ser laico, abre las puertas a las minorías. Y hay, no sé si no sé si es en Holanda o en Bélgica, no estoy seguro. Es lo mismo. Pero para el caso es lo mismo. Pero a lo que voy es... Es una broma, es una broma. Hay un dicho, no un dicho, sino está en uno de estos congresos que dice, democracia es cuando la mayoría protege los derechos de la minoría. Y entonces yo puedo, en mi caso particular, como te digo, hoy día no tengo problemas, la sociedad cambió mucho, pero cuando yo opté por vamos a decir, salir del closet dogmáticamente. No, pero eso es una experiencia muy real. Hay gente que tiene muchísimo miedo. Pero hoy día es mucho menos traumática que cuando yo lo hice hace 30 años. Depende de tu contexto, ¿no? Probablemente en Arabia Saudita aún lo sea. No, claro, pero estamos hablando de país, ¿no? Claro, acá sí. Probablemente. Además, todos mis amigos, ¿ves? Todos católicos, pero nadie iba a misa, nadie ejercía la religión, pero antes de meterse al mar hay que persinarse. Claro. Y dices, pero por Dios. Entonces, bueno, Lo cual te habla de la influencia cultural que tiene la religión, independientemente de si uno en serio pertenece a ella. Tal cual. Pero quería terminar esto cerrando esta idea con asumir. Es muy difícil salir y decir, oye, yo ya no estoy de acuerdo con esto, y exigir que se te respete. Es decir, yo no pienso como ustedes, pero tengo el derecho a no pensar como ustedes. De nuevo, rompes con el tribalismo. Sales del grupo y el grupo te rechaza. Eso es esencial a la democracia. Es esencial. No hay democracia sin eso. Exacto. No hay democracia. O es una democracia paupérrima. Cuando yo siempre he exigido que tengo el derecho de ser una minoría y que se me debe respetar como minoría. Y yo, cuando conversaste con un amigo la vez pasada, le decía, a ver, todos somos minoría en determinada situación de la vida. Claro. Todos somos minoría. Y te olvidas que en un momento eres minoría y cuando vas a ser mayoría, abusas. O sea, te olvidaste de que tú en un momento fuiste minoría. Bajo distintas situaciones y diversas circunstancias. No puedes decirme que o sea, esto ya es un tema, y ni siquiera estoy hablando de teología. Esto es un principio democrático. Me parece perfecto me parece que el catolicismo ya está en el 70 y tantos %. Ha bajado muchísimo. Ha ganado mucho terreno, en el Perú me refiero. Ha ganado mucho terreno los evangelistas, aunque entiendo que se han estancado también, porque en líneas generales Latinoamérica, la Iglesia Católica, lo leí hace poco, pierde alrededor de 3 millones de fieles al año. Lo cual no es mucho. En Latinoamérica. Bueno, pero es año a año. Exacto. 3 un año, 6, ¿no es cierto? 9 en ese plan. A donde quiero llegar es que es un principio democrático elemental. Que me parece perfecto que el 70% sean católicos, pero yo tengo el derecho que se me respete hasta la última de mis derechos constitucionales, ¿no? A eso se dedica el templo satánico, que es una denominación no religiosa. Me imagino por el nombre. Sí, el nombre es algo satírico, ¿no? Pero es una organización real que es un nombre dedica... contestatario. Claro, ¿no? Y que se dedica a
digamos, mantener en check las igualdades de minorías religiosas, ¿no? Lo cual me parece bien chistoso el nombre, ¿no? Y todos se visten así con sus túnicas, ¿no? Es muy gracioso. Y luego el último punto que tengo acá apuntado es... quiero escuchar también tu opinión sobre esto. Esta idea de que... Esto Alfredo no lo dijo ya, pero me parece que lo sugirió, y tú escuchaste el podcast a ver si también crees que ese es el caso, de que un colegio religioso, en líneas generales, te va a dar una mejor educación moral que un colegio no religioso. Lo dejó como ahí, lo sugirió, me parece a mí. No es cierto, lo sugirió. Y de nuevo, los valores son... Yo, por ejemplo, con tu mamá es agnóstica, yo soy ateo, y te inscribimos en un colegio católico. El primer argumento de inscribirte en un colegio católico fue que era un muy buen colegio, tenía muy buen inglés. Y desde el punto de vista académico era impecable. El segundo término es que ambos creíamos, lo creímos y además el resultado ha sido óptimo, de que ¿cuál es el problema? Los valores son valores siempre. Ahí se te enseñó la solidaridad, se te enseñó la compasión, se te enseñó una serie de otros valores. Hay cosas que tú dejaste y otras cosas que asumiste y los tuviste. Y lo que buscábamos nosotros era que tú decidieras, es decir, darte las herramientas para no heredarte, como me heredaron a mí, una religión, sino que tú escucharas lo que ibas a recibir en casa y escucharas, finalmente vives en una sociedad católica conservadora, y era bueno que desde chico escucharas ambos lados, entendieras ambas cosas y que fueras tú quien solito vayas decidiendo qué camino seguir. Si tú hoy día me dirías que eres un católico que profesa una fe firme, estaría absolutamente conforme, porque mi camino no tenía que ser el tuyo. Mi manera de pensar o de entender la vida no tenía que ser el tuyo. ¿Que coincidimos? Seguro, porque hay una influencia paterna, materna también en casa, pero tuviste todas las herramientas para decidir. A lo donde yo quiero llegar es creer que un colegio católico da una mejor educación que un colegio laico. Es absurdo. El tema, además, hay que definir qué entiende por educación. Educación moral de valores, creo que eso claro, ¿no es cierto? Pues, regreso con el ejemplo. ¿Acaso Confucio en China no daba buenos, no es un filósofo que enseñaba moral? Sí, es pues. decir, nadie es dueño de valores morales. Son universales, virtualmente universales. Y se enseñan igual. Y también en los colegios religiosos te meten la sal y pimienta extra, ¿no? Sí, pero a ver, es obvio. Era un tema de que yo tenía claro, que te iba a meter sal y pimienta, claro. Pero está bien, pues. Era parte de que tú tomaras tu decisión. Yo te comentaba hace poco y lo quiero dejar claramente. Yo siempre he estado contento. En este caso, con sal y pimienta me refiero, digamos, mercurio y... Sí, claro, sufre. Claro, exacto. Sí, ¿no? claro, lo sé. Pero tenías, en tu caso, no te acuerdas hoy día, pero chico, venías y conversábamos de esto en casa. Me acuerdo que una vez llegaste y me dijiste, papá, el infierno existe. Y dijo, tranquilo, el infierno no existe. Tampoco el diablo. Y te expliqué qué cosa era la Divina Comedia, de dónde salía el tema, el concepto. Y te quedó claro. Es decir, a mí mis hermanos me dicen, va a estar confundido. No va a estar confundido. Por el contrario, hay que ir enseñándole a que pero el hecho de que se use para empezar el infierno como mecanismo de control me parece Pero es que eso hace una religión. No, entiendo. Pero me parece sumamente reprochable, me parece mezquino, ¿no? Que se use el miedo de esa manera para adoctrinar a los niños. Sí, claro. Un último punto que tengo acá apuntado, que no lo había visto antes. ¿Ah, sí? Yo quería terminarlo de tu colegio. Sí, disculpe. Que dicho sea de paso, nunca me he arrepentido de ponerte en ese colegio. Fue un extraordinario colegio. Es un muy buen colegio. Muy bueno. Y el director de aquella época, un día se me acerca y me dice, oye, tu hijo no quiere hacer nada, no logramos. Y le digo, bueno, si ustedes no pueden convencer a un muchacho creo que tenías 12 años en esa época, el problema es de ustedes. Y él me dijo, mira, si no, yo prefiero a un ateo decente, honesto y correcto que a un cristiano corrupto y ladrón. Uh-huh. Y entonces, es algo que nunca se me olvidó. Ese colegio se empeñó en hacer de ti un ateo honesto, decente y correcto,
que fue para lo que te puse en ese colegio y fue la formación extraordinaria que recibiste. Exacto. No quiero dar la impresión de que estoy denigrando a todas las personas religiosas, ¿no? Tengo muchísimo respeto ya no es el director, pero por el director en ese momento tengo muchísimo respeto. Un tipazo. ¿No? Y cuando, ya no es, pero cuando yo estaba en esa época teníamos un padre que debe ser una de las personas que más admiro. Me parece una persona increíble, todo lo que ha hecho en su vida, ¿no? Déjame dejar esto claro. Muchas de las cosas que ha hecho, las ha hecho por sus convicciones religiosas. Pero claro. ¿No? Hay que dejar eso claro. Pero, como digo, las convicciones religiosas vienen con sal y pimiento, vienen con azufre y arsénico, ¿no? Y una persona buena va a ser una persona buena en líneas generales, con religión o sin religión. Evidentemente hay personas que tienen miedo del infierno y por eso son, entre comillas, buenos, pero en realidad no les nace. Entiendo de que existen esos casos marginales, pero una persona buena, con religión, sin religión, va a ser una persona buena, ¿no? Y no me costaría asumir o descubrir que si no fuera a ser religioso, el padre sería igual una muy buena persona, ¿no? Y estaría trabajando desde otra tribuna haciendo lo mismo. Claro, estaría, no sé, en la Cruz Roja, ¿no? Bueno, un último punto es que, y creo que va por la misma idea, pero por el otro lado, que es que Alfredo decía que tenía mucha razón, que decía, no puedes descartar todo el trabajo que ha hecho la iglesia para mejorar el mundo. Y tengo dos respuestas para eso. Primero, que tiene razón, tiene toda la razón, pero como digo, sal y pimienta, ¿no? Hay tanta gente trabajando a favor del mundo y evidentemente no se puede descontar. Pero la iglesia en los últimos años, ¿no? A partir del siglo, evidentemente. A partir probablemente de mediados del siglo XIX. Sí. Todo lo antes, la iglesia, los otros 18 siglos fue nefasto. No, entiendo, la iglesia moderna, sí, ¿no? Y sí hace... Y aún así, uh-huh. este papa, que me parece a mí un tipazo, quizás Pancho I, quizás por lo que era latinoamericano, y tiene un concepto de la pobreza distinto del europeo, porque el europeo, seamos honestos, es bien fácil ver la pobreza cuando, salvo que hayas vivido en la Segunda Guerra Mundial y tuviste que sufrirlo, pero si no, un europeo es bien simple hablar de la pobreza cuando no sabe lo que es la pobreza. No tiene, porque un pobre europeo es un clase media baja acá, o sea, es bien relativo. Y sí, pues, claro, además cuando lo comparas con Joseph Ratzinger es una gran diferencia, ¿no? Una inmensa diferencia. Y bueno, tienes toda razón en decir que no puedes descontar lo que ha hecho la iglesia moderna, tienes razón, ¿no? Pero tampoco puedes descontar, digamos, justo usando el mismo refrán, lo que dicen, la carne viene con hueso. No puedes descontar... El ocultamiento de las violaciones de niños durante... Claro, ¿no? Y eso es como la religión, el catolicismo como religión organizada. Los creyentes, independientemente de la organización, se mandan a hacer todo lo que ya hemos hablado. Y además los musulmanes allá y los judíos por allá y los X, Y, Z por el otro lado, ¿no? Es, digamos, hay que tomar en cuenta ambas cosas. No sé si será la mejor analogía, pero es algo que se me vino a la cabeza cuando lo dijo, pero decidí no decirlo porque no me pareció la mejor analogía, pero lo voy a mencionar. Que fue que dijo, ¿no? Hay que tomar en cuenta todo lo que hacen, ¿no? Todo lo que ayudan. Y se me ocurrió, cuando hay un terremoto en Japón, antes que la policía, antes que el gobierno, los primeros que salen a ayudar a la gente es el Yakuza, ¿no? Los primeritos, son los primeros ahí, el Yakuza. Pero igual son el Yakuza. Igual son... ¿Y por qué el Yakuza es el primero? Es parte de su política... Porque... Si pasa algo y el Yakuza va y es el primero en darte comida, el primero en darte lugar donde quedarte y te ayuda a guardar. Te compra. Exacto. Viene la policía y te pregunta, oye, ¿dónde se fue el Yakuza? Tú no dices nada. Claro. Tiene deuda. ¿No? Y entonces aunque, digamos, sus motivos detrás no sean los mejores, la acción de por sí tomándolo en seco es loable. Uh-huh. Pero igual es el Yakuza, igual hace todo lo que igual hace mata. El Yakuza. Y a eso voy, ¿no? Eso, con eso quería dejarlo. ¿Algún otro comentario? No, creo que hemos abarcado bastante bien. Sí. Hemos abarcado todo el tema. Y ahora estoy tranquilo porque he dicho todo lo que quería decir, todo, porque estaba escuchando el episodio, ¿no? Estaba editando. Yo creo que se perdieron mucho en estas discusiones de si la Biblia dice o no dice, o si el colegio, y pudieron haber abarcado, pienso yo, en esa conversación,
la religión como concepto más generalizado. No han hablado mucho del hinduismo, por ejemplo, que es una cosa de locos, hay 10.000 dioses. Sí, y el hinduismo O, es... lo fascinante del budismo, que no es una religión, El budismo no es una religión. Claro. sino es una filosofía de vida. Y que tiene, depende de qué tan lejos quieres llevar, ¿no? Pero por supuesto, lo que pasa es que en China está mezclado con el taoísmo y en Japón con el ¿Shintoísmo? shintoísmo, y yo tuve la suerte de estar en Camboya, que es muy siguen el hinduismo, pero con una influencia budista. En Tailandia son budistas puros, y según eso el Buda va cambiando de forma. En Tailandia el Buda, por ejemplo, representado es casi un niño, entre niño y mujer. Sí, es un flequito, no es un por gordo. su pureza. Y en cambio en China es un gordo orejón, porque la oreja implica, tiene una connotación de bonanza, gordo, fuerte, fortaleza, va bien. En fin, tiene una serie de otras connotaciones. El Buda de Japón es un tipo mayor, pero ni gordo ni flaco. Cada uno le va dando sus interpretaciones. Y lo interesante del budismo, por ejemplo, que sin ser una religión, en el budismo no hay guerra de religiones, porque el budismo es un camino personal, es decir, a diferencia del cristianismo, del islam o del judaísmo, que tienen que recolectar almas, ¿no es cierto? Acá esas son las enseñanzas y tú ves cómo las aplicas, y es un camino propio y personal, y no es repetible. Entonces yo no tengo que convencerte a ti que mi camino es el correcto, porque tu verdad no necesariamente es la mía, tu luz no es la mía. Claro. Y pienso que en esta conversación, por ejemplo, pudieron haber abarcado más irse por ahí que estancarse un poco en el discutir si la Biblia dice A o dice B. Pero bueno. No fue mi entrevista. Yo fui el mero entrevistado. Pero sin embargo fue una buena conversación. Me gustó. Creo que Alfredo era un tipo extraordinario, que tenía muy claras las cosas. Sí, me gustó un montón cómo quedó. Simplemente me quedé con cosas que quería decir, entonces pues te dije para grabar un episodio 8.5 y creo que quedó bien bacán. Espero que sí. Me gusta cómo ha quedado. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio 8.5 de Abogado del Diablo. Bueno, no, evidentemente esto no va a tener post-show, eso es como una especie de post-show raro. Síganme en Twitter para cualquier comentario, @diablopod, @diablo como abogado del diablo y pod como podcast, todo junto. Cualquier cosa que quieran decirme ahí, y además ahí anuncio todo, digamos, cuando salga un episodio nuevo o cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias por escuchar y gracias por acompañarme acá a mi cuarto donde estamos grabando. Fue un placer. Lo primero que te digo es que no te muevas en la silla y... La cara que pone. Ya, muy bien. Bueno, gracias por invitarme. Dio todo, es decir, para que se diera la... Voy a cerrar la ventana. No sé para qué la abriste, la verdad. No, pónganse cara. Voy a poner el... ¿O regresas? ¿Puedes regresar? No, sí, grado. Voy a poner el sonidito de Batman. Ya. Y voy a hacer el corte.